Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la historia de la comunidad Bahá'í en Irán, que constituye uno de los ejemplos más significativos de la persecución religiosa en el mundo contemporáneo, pero también uno de los casos más notables de resiliencia pacífica frente a la represión. Para comprender la situación actual de los Bahá'ís en Irán, es necesario analizar tanto los fundamentos de su fe como el contexto político e histórico que ha dado lugar a su persecución sistemática. La experiencia de esta comunidad refleja el conflicto entre una visión religiosa universalista orientada hacia la unidad de la humanidad y el progreso social, y un sistema político teocrático que considera esa visión una amenaza para su legitimidad ideológica. La fe Bahá'í surgió en Persia, el actual Irán, en el siglo XIX. Su origen está estrechamente vinculado al movimiento religioso iniciado por una figura conocida como el Bab, cuyo nombre significa la puerta. En 1844, el Bab proclamó el inicio de una nueva era espiritual y anunció la llegada de un mensajero divino aún mayor que transformaría la vida religiosa de la humanidad. Su mensaje se difundió rápidamente en la sociedad persa, que en aquel momento vivía un periodo de intensa expectativa mesiánica dentro del Islam chií. Sin embargo, las enseñanzas del Bab también provocaron una reacción extremadamente violenta por parte del clero y de las autoridades políticas. Estas instituciones percibían el movimiento como una amenaza directa al orden social y religioso establecido. La represión fue brutal. Miles de seguidores fueron ejecutados o asesinados, y el propio Bab fue fusilado públicamente en 1850. Se calcula que durante estos primeros años murieron alrededor de 20.000 seguidores del movimiento. Tras la ejecución del Bab, la figura que asumió el liderazgo espiritual del movimiento fue Bahá'u'lláh, considerado el fundador de la fe Bahá'í. Bahá'u'lláh proclamó que él era el mensajero anunciado por el Bab y desarrolló una doctrina religiosa profundamente innovadora para su tiempo. Su enseñanza central se basa en la idea de que existe un único Dios que se ha manifestado a lo largo de la historia a través de diferentes figuras religiosas, como Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo o Mahoma. Según esta concepción, todas las religiones forman parte de un mismo proceso de revelación progresiva, adaptado a las necesidades espirituales de cada época. Desde esta perspectiva, las religiones no son competidoras entre sí, sino etapas sucesivas de un proceso de educación espiritual de la humanidad. Este principio de revelación progresiva constituye uno de los pilares fundamentales de la fe Bahá'í, que explica en gran medida el conflicto que ha mantenido con las autoridades religiosas islámicas. Dentro de la ortodoxia islámica tradicional se considera que Mahoma fue el último profeta conocido como el sello de los profetas. La idea de que pudiera existir una revelación posterior es considerada herética. Por esta razón, desde sus orígenes, la fe Bahá'í fue vista por muchos líderes religiosos como una amenaza doctrinal. Más allá de su dimensión teológica, la fe Bahá'í también propone una serie de principios sociales que resultaron particularmente revolucionarios en el contexto del siglo XIX. Entre ellos destaca la idea de la unidad de la humanidad, que sostiene que todos los seres humanos pertenecen a una única familia, que las divisiones raciales, nacionales o religiosas deben superarse para construir una civilización global basada en la cooperación y la justicia. Otro principio central es la igualdad entre hombres y mujeres. Los escritos Bahá'ís utilizan la metáfora de un ave con dos alas. Si una de ellas es más débil que la otra, el vuelo de la humanidad será imposible. Esta concepción implica la defensa del acceso igualitario de las mujeres a la educación y a la participación social, una idea extremadamente avanzada para su época en la sociedad iraní. La fe Bahá'í también promueve la armonía entre la ciencia y la religión. Según esa perspectiva, la religión sin ciencia puede degenerar en superstición, mientras que la ciencia sin una dimensión ética puede conducir a un materialismo sin valores. Ambas deben complementarse para favorecer el progreso humano. Asimismo, los Bahá'í defienden la investigación independiente de la verdad.
lo que significa que cada individuo tiene la responsabilidad de buscar y comprender la verdad por sí mismo, en lugar de aceptar ciegamente la tradición o la autoridad religiosa. Este principio cuestiona directamente el monopolio interpretativo del clero y ha sido otro factor importante en el conflicto con las estructuras religiosas tradicionales. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, la fe bahá'í comenzó a expandirse más allá de Persia. Tras la muerte de Bahá'u'lláh en 1892, su hijo Abdul Bahá asumió el liderazgo de la comunidad. Bajo su dirección, la religión experimentó una expansión internacional significativa. Abdul-Bahá realizó viajes por Europa y América del Norte entre 1911 y 1913, donde pronunció numerosos discursos en universidades, iglesias y foros públicos. En estos encuentros presentó los principios de la fe Bahá'í en términos accesibles para un público occidental, enfatizando temas como la paz mundial, la cooperación entre culturas y la necesidad de superar los prejuicios raciales y religiosos. Gracias a estos esfuerzos, la comunidad Bahá'í dejó de ser un movimiento predominantemente persa para convertirse en una religión global. Actualmente cuenta con seguidores en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, paradójicamente, el lugar donde nació la fe sigue siendo uno de los entornos más hostiles para sus creyentes. Durante el siglo XX, bajo la monarquía del Shah de Irán, la situación de los bahá'í fue ambivalente. Por un lado, el régimen promovía cierta modernización y secularización del país, lo que permitió a muchos bahá'í acceder a la educación y participar en la vida económica. Por otro lado, nunca obtuvieron reconocimiento legal como religión y continuaron siendo objeto de discriminación y violencia ocasional. En varios momentos del siglo, el clero chií promovió campañas de propaganda contra ellos. Uno de los episodios más graves ocurrió en 1955, cuando el gobierno permitió una campaña nacional de agitación anti-Bahá'í que culminó con la destrucción del principal centro Bahá'í en Teherán. La situación cambió radicalmente con la Revolución Islámica de 1979. El movimiento revolucionario, liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini, derrocó a la monarquía del Shah y estableció una república islámica basada en el principio del gobierno de los juristas religiosos. La nueva constitución reconocía únicamente a tres minorías religiosas: a los cristianos, los judíos y los zoroastrianos. Los bahá'í fueron excluidos deliberadamente de esta lista. Esta omisión tuvo consecuencias devastadoras, ya que dejó a la comunidad sin ningún tipo de protección legal. Desde la perspectiva oficial del nuevo régimen, los bahá'í no eran considerados una religión legítima, sino una herejía o incluso una conspiración política. Durante los primeros años de la República Islámica se produjo una ola de persecución extremadamente violenta. Más de 200 bahá'í fueron ejecutados, muchos de ellos líderes comunitarios. El objetivo del régimen era desmantelar la estructura organizativa de la comunidad y desmoralizar a sus miembros. Uno de los casos más conocidos fue la ejecución de 10.000 mujeres bahá'ís en la ciudad de Shiraz en 1983. Entre ellas se encontraba una joven de 17 años. Su principal delito fue enseñar clases de religión a los niños. Con el paso del tiempo y debido a la presión internacional, las autoridades iraníes modificaron su estrategia. En lugar de recurrir a ejecuciones masivas, adoptaron métodos de persecución más discretos pero igualmente eficaces. El objetivo ya no era eliminar físicamente a la comunidad, sino impedir su desarrollo y provocar su desaparición gradual. Entre estas medidas se encuentra la exclusión sistemática del sistema educativo, la prohibición de trabajar en el sector público, el cierre de negocios, la confiscación de propiedades, el encarcelamiento arbitrario y la difusión de campañas de odio en los medios estatales. Incluso los cementerios bahá'í han sido destruidos o profanados en diversas ocasiones, lo que muestra hasta qué punto la persecución afecta a todos los aspectos de la vida comunitaria. Una de las formas más significativas de discriminación ha sido la prohibición de acceso a la educación superior. Los estudiantes bahá'í, quienes intentan matricularse en universidades iraníes, suelen ser expulsados una vez que se descubre su religión.
Frente a esta situación, la comunidad desarrolló una respuesta extraordinaria: la creación del Instituto Bahá'í de Educación Superior. Esta institución, fundada en 1987 por profesores que habían sido expulsados de las universidades oficiales, funciona de manera clandestina y descentralizada. Las clases se imparten en casas particulares o mediante sistemas de educación en línea. A pesar de las redadas policiales y de los intentos del gobierno por desmantelar el proyecto, el instituto ha conseguido formar a miles de estudiantes. Muchos de ellos han sido posteriormente aceptados en universidades internacionales, lo que demuestra el nivel académico alcanzado por esta iniciativa. En los últimos años, la situación de los Bahá'í en Irán continúa siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional. Diversos expertos de Naciones Unidas han denunciado el aumento de arrestos arbitrarios, especialmente contra las mujeres Bahá'í. Estas mujeres desempeñan un papel fundamental en la educación comunitaria y en el mantenimiento de las redes de apoyo social, lo que las convierte en un objetivo particular de la represión. Informes recientes también han señalado nuevas confiscaciones de propiedades y la utilización de cargos judiciales ambiguos como la enemistad contra Dios o la propaganda contra el sistema para justificar largas condenas de prisión. A pesar de estas dificultades, la respuesta de la comunidad Bahá'í se ha caracterizado por lo que sus propios líderes denominan resiliencia constructiva. En lugar de recurrir a la confrontación política o a la violencia, los Bahá'í intentan fortalecer sus comunidades mediante la educación, la cooperación y el servicio social. Su objetivo no es derrocar al gobierno iraní, sino contribuir a la construcción de una sociedad más justa basada en los principios de unidad y respeto mutuo. En última instancia, la historia de los Bahá'ís en Irán ilustra un conflicto profundo entre dos visiones del mundo. Por un lado, una religión que propone la superación de las divisiones religiosas, la igualdad de género y la armonía entre ciencia y espiritualidad. Y por otro, un sistema político teocrático que considera esta idea una amenaza para su autoridad. Sin embargo, también demuestra la capacidad de las comunidades humanas para resistir la opresión mediante medios pacíficos y constructivos. A través de la educación, la solidaridad y la perseverancia, los Bahá'í han logrado mantener viva su identidad y su esperanza, incluso en uno de los contextos más difíciles del mundo contemporáneo. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado, darle like y nos vemos en el siguiente. Chao.